Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Kia Artutos. Yo les traigo esta segunda parte de este tutorial donde estamos modelando un carro, una nave y un ambiente y creando una animación. Listo chicas y chicos, bueno, si han llegado hasta acá por primera vez a mi canal, como les digo, yo soy Kia Artutos. Si quieren realizar este tutorial y alcanzarnos hasta ese punto acá en la parte de arriba, les va a aparecer la tarjetica del primer tutorial donde modelamos esto, donde llegamos a este punto. En esta parte ya vamos a trabajar lo que es la animación. También quería pedirle, chicos, que por favor me regalen un like, realmente ayudará a que el canal crezca y para que yo pueda seguir subiendo más contenido, y que se suscriban y activen las campanitas. Bueno chicos, ya estamos acá en este punto. Entonces, antes de empezar con el tema de la animación, necesitamos hacerle como la especie de brazo robótico que va a tratar de agarrar nuestro carro. Entonces básicamente eso es muy fácil, es el único, digamos, sistema al que le vamos a poner huesos, porque la animación, el otro tipo de animación que vamos a hacer va a ser muy simple. ¿Listo chicos? Entonces vamos a enfocarnos en eso. Por el momento no necesito, digamos, el fondo no lo voy a necesitar. Voy a poner esta vista acá, vista sólida. El fondo, el carro tampoco. La nave la voy a necesitar, pero pues en este momento no la vamos a ocupar, por decir así, simplemente como por pura referencia. Entonces me va a parar en la vista frontal. Digamos, la nave en este momento la voy a ocultar con H. Entonces vamos a empezar. Vamos a crear acá un cilindro. Lo vamos a dejar en 8 vértices. Listo. Vamos a ir acá a modo edición. Entramos a modo edición, selección por cara, seleccionamos esta cara, esta otra cara, X, quitamos las caras, le damos clic acá con L, seleccionamos todo, vista frontal. Vamos a subirnos en esta parte, permítanme acá, tiene que quedar acá en la línea X, sobre la línea X tiene que quedar a ras, y sobre esta parte. Básicamente, si nos fijamos acá, nuestro cubo tiene 1 metro de alto. Si yo abro acá podemos ver las medidas, permítame. Acá me está diciendo que él tiene 2 metros de alto, perdón, tiene dimensiones, dice que por 2 metros, nosotros no necesitamos 2 metros, necesitamos 1 metro. Entonces lo que vamos a hacer es escalarlo, lo vamos a escalar manteniendo la tecla control, hacemos como un snap que se pegue a la malla y soltamos cuando ya llegue a 1 metro, que es básicamente acá. Bueno chicos, entonces vamos a entrar dentro del modo edición. Voy a ocultar esto acá, voy a darle control R, manteniendo la tecla control, movemos el scroll, creamos 2 cortes, le damos clic, después S sobre Z para escalarlos. Los vamos a abrir más o menos por acá, soltamos, listo. Estamos acá, pues vamos a la vista frontal, nos aseguramos de que se hayan hecho bien los cortes. Activamos vista transparente, selección por cara, arrastramos estas caras, las seleccionamos, las de abajo también, y vamos a hacer una instrucción, pero along the normals. Vamos a meterlo hacia adentro, más o menos por acá. Nos queda algo parecido así. Les quitamos acá esto, la vista de rayos X. No necesitamos esto, entonces seleccionamos al sostenido, esto lo quitamos, X, faces, lo mismo con la de abajo. Selecciono esto con Alt, X, faces, listo. Salimos de acá, ya tenemos ahí nuestra parte que va a ser como el brazo. ¿Qué vamos a hacer acá? Muy sencillo. Vamos a crear más o menos por ahí 16 partes de este brazo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a darle Shift D para crear una copia y le doy Z para que se cree sobre el SZ. Oprimo control y subo hasta donde pum, hasta ahí, hasta que se llegue hasta la segunda parte, hacia el otro cuadrito. Entonces acá habrían 2 metros. Y ahora de acá para en adelante llevamos 2, vamos a oprimir Shift R. Entonces Shift R, Shift R. Eso nos va a repetir la última acción que hicimos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Listo, tenemos 16 en total. Ese es nuestro brazo de 16. Listo, entonces ya lo tenemos hecho. Ya tenemos, digamos, la columna que crea el brazo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta como los huesos. Vamos a crear el sistema de huesos rápidamente, es muy sencillo. Vamos a dar Shift A, vamos acá donde dice Armature, Single Bone.
Entonces el single bolt ya se creó, pero no lo podemos ver. Para eso nos vamos acá en esta parte donde está ese hombrecito como corriendo. Vamos a Viewport Displays y le damos In From. Entonces el hueso que se nos creó, el huesito que se nos creó, prácticamente tiene 1 metro, es de 1 metro. Entonces nuestra columna tiene 16 metros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extruir de la misma forma que hicimos, digamos, las copias de del brazo. Entonces básicamente entramos a Edit Mode, seleccionamos esta cabecita, vamos a darle a la letra E, Z, manteniendo control oprimido, vamos a jalar hasta que haga el snap, ahí pum, pop, se nos fue un poquito, vamos otra vez, E, ¿sí ves? Ahí está extruyendo, entonces me va a volver control Z, me va a acercar un poquito, entonces tengo la cabecita seleccionada, E, Z, control y pum, listo. Allá está. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento. Shift R, Shift R, Shift R hasta completar arriba. Shift R, 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 R y pum, ya. Tenemos nuestro sistema de huesos, chicos. Salimos de modo edición. Ya lo tenemos ahí. ¿Cómo comprobamos que esté funcionando? Entramos a el Pose Mode. Con Control y Tab entramos a Pose Mode. Seleccionamos uno de la mitad, le damos rotación. Y tienen que rotarse los de arriba. Entonces eso es algo muy importante, chicos. Tienen que chequear que sí esté funcionando. O sea, tienen que mirar que esté funcionando. Está funcionando perfectamente. Vamos a seleccionarlos todos. Selecciono el de arriba, le doy a la L. Voy acá en Pose y vamos a Clear Transform Rotation. Tenemos que limpiar la rotación de los huesos. Ahora vamos a salir a el modo edición. Vamos a salir del modo edición. Vamos a Object Mode. Tenemos seleccionado los huesos, ahora tenemos que seleccionar nuestro brazo. Entonces teniéndolo seleccionado, vista frontal con Shift, arrastramos y seleccionamos nuestro brazo, por decir así, nuestra armadura. Ahora vamos a darle Control P y nos vamos acá a esta parte donde dice Armature Deform. Vamos a darle With Automatic Weights. Eso lo que va a hacer es automáticamente va a calcular los pesos y va a adherir cada hueso a cada armadura. Entonces le damos Ting. Ya, ¿cómo comprobamos que está funcionando? Lo mismo. Entonces ahora seleccionamos los huesitos, entramos a Pose Mode, seleccionamos cualquier hueso, lo rotamos y miren, chicos, muy fácil. Listo, entonces otra vez le damos acá a cualquier huesito, le damos L, vamos a limpiar la rotación. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Tenemos que crear un sistema de cinemática inversa. ¿Qué es la cinemática inversa? Básicamente vamos a decirle a Blender que este hueso de acá arriba va a controlar el movimiento de toda la cadena de huesos. Que si yo muevo este hueso para acá, la cadena tiene que calcular cómo moverse, digamos, acorde a las físicas. Eso es básicamente la cinemática inversa. Entonces acá abajo va a estar anclado, pero este es el que va a controlar eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Digamos, selecciono este, ya lo tengo seleccionado. Voy acá donde dice Pose, voy acá donde dice Inverse Kinematics y voy a darle Add IK to Bone. Entonces nos va a crear el IK Target. Entonces le doy clic y le digo to New Entity Object. Entonces nos crea un Entity. ¿Ven? Ya no lo hizo ahí esa crucecita. Entonces vamos a salir a modo objeto o Object Mode. Y ya, chicos, si ven acá, si yo selecciono esto y lo muevo, miren, la magia de Blender. Ya se nos está moviendo, ¿ven? Básicamente él está calculando la cinemática inversa de que si yo muevo este objeto vacío, el resto de la cadena, digamos, de la cadena de huesos tiene que mirar cómo moverse. O sea, el programa calcula cómo moverlo. Bueno, bien, chicos. Si yo selecciono los huesos acá, yo puedo mover también esto, miren. Yo puedo poner acá, digamos, este yo lo puedo mover, o sea, lo podemos adherir, podemos crear, digamos, si tienen algún proyecto donde necesiten adherirlos a un personaje, lo pueden adherir, pueden crear al Dr. Octopus, lo que ustedes quieran. Bueno, ahora la única cosa que pasa acá es que, digamos, él nos está calculando el movimiento, digamos, el objeto es el que calcula el movimiento de los huesos, pero no la rotación. Si yo roto, miren que no se rota. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver acá. Control Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teniendo seleccionado los huesos, vamos a seleccionar los huesos. Nos vamos acá a esta parte donde está el hombrecito otra vez. No, vamos acá donde está el huesito. Un huesito abajito del hombrecito hay un hueso verde y después hay un hueso azul como con un alambrito ahí. Entonces seleccionamos acá donde está el hueso azul
Y como vemos acá donde dice rotation, está deseleccionada. Si yo se la aplico, pum, él automáticamente me calcula la rotación. Entonces ya esto acá tiene rotación. Entonces ahí me está calculando la rotación del objeto. Entonces digamos yo voy a bajarlo acá, pam. Entonces acá ya para dirigirlo, digamos, tendría que ya trabajar con la rotación. Entonces es algo muy bueno. Digamos, me voy a volver acá. Permítame en tune, me paro acá. Voy a rotar esto, lo voy a ubicar bien. Y a la 3. Selecciono esto acá. Que me quede bien calculado. Pam. Frontal, lateral, listo, ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Por lo menos, digamos, selecciono los huesos acá, congelo, muevo. Lo voy a mover por acá. Voy a decirle, este se va a quedar acá. Ahora esto lo voy a rotar. Así. Lo voy a bajar acá. Calcularle la rotación. Ponemos ahí. Ups. Ahí, bueno, voy a bajar un poquito más. Ahí. Se nos hace una como algo rarito, pero no importa. Entonces acá ya lo tenemos, ya tenemos a nuestro brazo acá. Digamos, esto por lo que tenemos que hacer, esto va dentro de la nave, por decirlo así. Esto va dentro de la nave y acá va nuestro brazo, el brazo que va, digamos, a tratar de agarrar al carrito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer eso, pero vamos a hacerlo rápidamente. Vamos aquí a Chip A, Mesh, vamos a crear acá un Icosphere. Entonces ahí como está a mí me funciona. La vamos a mover, vamos acá arriba. Vamos a darle G, la ubicamos acá donde está nuestro brazo, la ponemos ahí como la necesitemos. Esta lateral, esta frontal. Ahí básicamente ahí tenemos nuestra pelotica. Vamos a agrandarlo un poquito el manejador. Entonces, ¿cómo lo agrandamos? Vamos a darle clic derecho, Adjust Size, ahí lo vamos a agrandar, pan, listo. Ahora teniendo seleccionada la pelotica, vamos a seleccionar la pelotica, después manejamos seleccionamos el ente y le damos control P y hacemos el parent, listo. Todo normalito ahí. Entonces ahora si rotamos acá, se nos va rotando, se va cuadrando ahí. Esta pelotica la podemos manejar y la podemos rotar también independientemente porque ella simplemente está ajustada a nuestro sistema. Entonces, si movemos el ente, ella se mueve, pero pues la rotación la tiene independiente y el resto de cosas. Entonces, allá está. Vamos acá a mirar, Team. Si me paro acá, voy a rotar un poquito para acá. Ahí está funcionando normal, ¿sí? Entonces todo va bien, todo va bien. Llevar este de acá para acá, ¿no? Entonces ahí ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle como los dos brazos. Vamos a mirar acá la nave un momentico, la nave donde está, la forma frontal, es la frontal. Listo. Entonces vamos a hacerle como las dos pinzas. Yo sé que en este momento ustedes la ven grande, pero ahorita eso lo escalamos, eso no hay problema. Ahí se puede escalar, entonces me va a parar acá. Y vamos a hacer los dos bracitos. Entonces Shift A, vamos Mesh. Vamos a hacer esto rápido. Así como está, entramos a modo edición. Esta frontal. Transparencia. Vamos a seleccionar de acá. Los dos están. Y arriba vamos a dejarlo más o menos por acá. Vamos a darle selección por caras. Selecciona esa cara, L, frontal. Vamos a subir acá dentro del modo edición y moviéndolo vamos a dejar que esto quede, esta esquina quede rasa acá al origen. Ahí. Lo necesitamos para animarlo después, listo. Entonces acá vamos a hacer unas modificaciones. Entonces
Selección por vértices, seleccionamos estos vértices, escala Y, ahora escala Z, ahí, vamos a calcular acá, bueno, acá estos de acá también, seleccionarlos, escala Y, ahí, bueno, yo lo veo bien. Bueno chicos, ahora vamos a salir de modo edición y vamos a hacer una copia. Básicamente Shift D, vamos para acá, lo voy a correr. Vamos acá. Ahora este lo vamos a editar de la siguiente forma. Vamos a entrar acá, paramos acá, Control R, vamos a crear dos, escala, ya vamos a abrirlos un poquito más. Más o menos ahí, listo. Control R otra vez acá, veamos este, lo vamos a poner más o menos por acá, pan, listo, listo chicos. Vamos a selección por cara, seleccionamos esta cara, seleccionamos esta, le damos X y Faces, quitamos Faces. Ahora acá, selección por vértice, selecciono este, con este oprimo la tecla F, sello, este con este, tecla F, sello, este con este, tecla F y se selló esto. ¿Selló? Ah, no se me selló, perdón. Este con este, F se sella, este con este, F, listo. Salimos de modo edición y ahora vamos a mover esto, vamos a encajarlo acá, por decir así, ahí ya nos quedó encajado. Ahora este, bueno, este está como muy grande, entonces vamos a escalarlo en Z, vamos a escalarlo en X, vamos a correr un poquito por acá. Ahora este lo vamos a correr más o menos ahí, calcular que hay que, por decir así, el eje donde se va a mover. Entonces mantenerlo seleccionado, seleccionamos este otro, le damos Control P, le decimos Object. Entonces ahora básicamente ya tenemos ahí nuestra pinza. Entonces esta es nuestra pinza y controla la otra, y esta la puedo rotar independientemente desde el eje, ¿sí ven? Ahora qué vamos a hacer, tenemos que ubicarla acá. Entonces paramos acá de frente, seleccionamos, lo vamos a bajar más o menos acá, lo vamos a cuadrar acá, permítanme acá, seleccionar la armadura, vamos a tensionarla, acá también lo selecciono, poner acá, a rotar más o menos ahí, calcular, lo voy a subir un poquito, sí, ahí que menos ahí. Y ahora si yo lo muevo, él mueve todo, ¿no? Entonces vamos a rotarlo. Tiene que ir adentro de la pelota. Entonces ahí va. Un poquito más de... Listo. Me paro acá al frente, se lo voy a rotar un poquito. Lo veo como muy grande. Menos ahí, este también voy a escalar un poquito. Ahí está lateral, se lo voy a correr para acá. Vamos a abrirlo acá, más o menos ahí. Así. Ahora qué hago, como necesito al otro lado otra pinza, pues vamos a agilizar el proceso. Bueno, entonces qué vamos a hacer, entonces al aplicarle el mirror vemos que nos pasa lo siguiente. Yo aplico el mirror y yo selecciono nos lo manda atrás. ¿Qué hacemos? Entonces seleccionamos en la esfera, le damos Control A, debemos aplicar All Transformation. Entonces ella nos está cogiendo, digamos, la transformación también del parent de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Digamos, si les llega a pasar, chicos, porque pues este tipo de cosas pasa, o sea, digamos, si estamos de frente a una, sería moverlo, mover la esfera sobre el eje X, ¿me entiendes? Pero que hay como con una especie de desfase ahí, por decirlo así.
Entonces lo que se podría hacer es lo siguiente. Bueno, voy a seleccionar este, voy a quitar el mirror, ¿entienden? Y lo que voy a hacer es seleccionar el entity, voy a seleccionar la esfera, voy acá Object, Parent, y vamos a darle Clear and Keep Transformation. Entonces ya nos limpió el parent, ya esta esfera ya no está, como por decir así, linkeada al objeto vacío, ¿sí ven? Pues ahora sí, digamos, yo puedo seleccionar esto, darle control A, All Transformation, entonces ya me limpia todas las transformaciones, me las aplica. Ahora sí selecciono este, voy acá, Mirror, Mirror, pum, lo selecciono, le doy y ahí me lo pone como tiene que quedar, ¿sí ven? Es igual este también, selecciono, le doy Mirror, cauteros, pum, y ya. Y ahora acá, digamos, si yo me paro al frente, yo puedo mover las dos, cha. ¿Ven? Entonces es básicamente así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Digamos, esta esfera está, por decir así, independiente. ¿Qué va a hacer? Voy a coger acá Object Set Origin to Geometry. Entonces ya me lo mandó a la geometría. Y voy a seleccionar este, manteniendo presionado Shift, selecciono la esfera, le doy Control P y le doy Object. Hago el Parent a la esfera. Entonces ahora ya puedo subirla, bajarla. Bueno. Y pues básicamente vamos a hacer lo mismo. Ya está seleccionada la esfera, seleccionamos el entity otra vez, Control P, Object, y ya. Arreglado el problema. Entonces acá la seleccionamos, la movemos, ve. Allá digamos podemos rotar, nuestra mano se va rotando. Así, chicos, básicamente eso es así. Todo tiene solución, simplemente hay que ponerle un poquito como de lógica a la vaina para que quede como tiene que quedar. Entonces acá vamos a cuadrar esto. Vamos a dejarlo así por este momento. Voy a subir esto un poquito. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que calcular, digamos, ¿dónde está mi carro? Carro. Vamos al carro. Acá está el carro, lo voy a prender. Acá un momento. Entonces vamos a calcular acerca de lo del carro. Digamos, supuestamente, o sea, la manito tiene que tratar de agarrar el carrito, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar los huesos. Bueno, vamos a ocultar el carro. El carro lo vamos a ocultar. Tin. Vamos a seleccionar la nave. ¿Dónde está nuestra nave? Seleccionarlo y vamos a dar a esto A. Ya está seleccionado todo. Ahora voy a activar mi nave otra vez. ¿Dónde está mi nave? Pum. Y me voy a parar al frente. Voy a escalar esto. Tengo que escalarlo. Lo bajo. Voy calculando más o menos dónde va a ir. Me voy a acercar. Vista lateral. Voy a correr por acá. Voy a activar transparencia porque básicamente esto va metido adentro. Vista frontal. Otra vez. Más o menos por ahí. Un poquito más. Por acá. Voy a escalarlo un poquito más. Creo que por ahí. Acá. Nuestro carro estaba por acá. Carrito, vamos a activarlo más o menos como para ver, digamos, la distancia. Creo que más o menos sí, allá nos serviría. Bueno, vamos a escalar un poquito más pequeña. Ahí, digámosle. Ya. Y ya acá pues básicamente sería jugar con la animación. Vemos que está tratando de coger a nuestro carro. Está tratando de agarrar nuestro carro, entonces sí. Trata de cogerlo de un lado para otro. Ahí. Él va moviéndose y el carro va moviéndose de un lado para otro y la mano va tratando de cogerlo. Ven, chicos, era bastante sencillo. Bueno, voy a correr esto un poquito para acá. Más o menos ahí. Vamos a dejarla ahí. ¿Qué nos faltaría en este, digamos, en este punto?
nos faltaría, digamos, crear materiales. Entonces, básicamente porque la nave tiene material, pero digamos este sistema no tiene material, entonces lo vamos a hacer. Por el momento vamos a ocultar la nave. Entonces acá seleccionamos, bueno, esto acá manualmente, pero igual se hace, ¿sí? Vamos a ir seleccionando. Listo, los tengo seleccionados. Voy a crear una colección. Voy a poner ARM. Vamos a dar OK. O sea, ya las tengo metidas dentro de una colección. Y también acá. Bueno, acá ya la tengo. Bien, como ven. Entonces, este también, este y este los voy a meter dentro de la misma colección. Acá ya están metidos. El Enti también, vamos para adentro. Entonces ya ahí me queda más fácil, digamos, manipular eso. Sistema de huesos también va para adentro, para la colección de ARM. Listo, ya está metido ahí también. O sea, ahí ya tendría seleccionado. Listo, entonces ahora voy a crearle el material para aplicarle digamos al brazo. Pues voy a hacerlo de forma rápida. Bueno, seleccionar este primero acá materiales y material. Vamos a ponerle algo más o menos metaliquito, así, sea más o menos grisecito. Acá vamos acá el especular, el roughness, vamos a bajar un poquito el roughness. Si se lo subimos se vuelve más opaco, más no tan brillante, y si lo bajamos se vuelve brillante. Entonces vamos a dejarlo por ahí acá. Listo. Y este material le vamos a llamar lo mismo, ARM y abrazo. Ahora pues yo en cámara rápida voy a poner el resto de materiales. Entonces, chicos, listo, chicos, ya se lo puse. Lo que ustedes pueden hacer es crearle un material a este. Después seleccionan todos, seleccionan este, le dan control L y le dicen link material. Bueno, entonces pues este también tenemos que crear un material. Bueno, dale, poner un nombre. Lo mismo, o sea, vamos a crear un material, tampoco nada especial. Bueno, pongamos un escudito. Especular, un poquito más de especular, bajamos el roughness, más 2, y a estas pinzas, digamos, a estas pinzas podemos poner el mismo ARM. Básicamente ya ahí tendríamos, digamos, nuestro brazo. Lo tenemos aparte, lo podemos apagar, prender. Tenemos nuestra nave. En nuestro carro ya entraríamos en la parte de animación. Bueno, chicos, entonces ya tenemos esto acá. Básicamente vamos a empezar con la animación. Entonces yo había puesto el carrito, creé la colección, ya le puse materiales. Ahora, digamos, por el momento la nave no la necesitamos. Vamos a ocultar la nave, el brazo tampoco. Vamos a dejar el carrito como referencia y ya vamos a abrir nuestro fondo. Es este y los árboles. Entonces vamos acá a unir todo. Digamos, los árboles necesito unirlos. Entonces voy a seleccionar los árboles. Select Objects. Clic derecho, Select Objects. Cada vez se me seleccionaron, no importa. Bueno, vamos a hacerlo. Árboles. Acá, doy clic derecho. Le doy Select Objects y él me lo selecciona. Ahora, manteniendo Shift sostenido, vamos a seleccionar el plano y le damos Control J. ¡Pum! Ahora ya todo está unido. Que básicamente necesitamos animar el plano, entonces ya está todo unido. Listo, chicos. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle un modificador al plano. Llegamos acá. Vamos a poner el array. Vamos a ponerle 3.
3, pero va a ser en Y. Si le pongo 1, pum. Vamos a cuadrar el desfase que hay acá. Lo voy a parar acá, de arriba. Voy a poner esto acá un momento. Vamos a calcular, digamos que 0.8, a ver qué tal. Si lo dejo en 1, vamos a ver aquí. Ponle 0.9, no, 0.8. Suavemente. Tenemos que ir calculando a ver cómo se nos da. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo en 1 acá y vamos a abrir acá lo que dice Constant Offset. Y acá vamos a ir en Y, vamos a ir moviéndole hasta que queden unidos más o menos. Ahí, por decirlo ahí. Menos 0.09. Entonces ahí ya nos queda. Bueno, vamos a ver acá un material, si lo suelto por acá. Le falta un poquitín. Vamos a ver aquí. Más o menos. Ahí venga la MX. Calcularlo. Ahí, vamos ahí. Ahí ya lo tenemos, digamos, tenemos el plano ahí. Vamos a hacer unas pruebas de animación, por decir así. Ya tenemos nuestro plano ahí. Básicamente lo que tiene que hacer es moverse el plano es el que se va a ser animado. Entonces voy a poner eso acá en 100. Vamos a poner el 100. Vamos a pista superior, a parte superior. Voy a activar esto acá un momento. Voy a activar también el wireframe. Necesito ver acá como por referencia. En el 1. Vamos a coger acá. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el plano, bueno, ya lo tenemos acá seleccionado, y vamos a moverlo, vamos a calcular, vamos a moverlo en Y, vamos a ponerlo más o menos por acá. Tenemos que calcular que quede en un sitio, o sea, que empiece en un sitio y termine en el mismo sitio, como para que se cree el loop. Entonces, digamos, dentro de estos dos árboles que hay acá, ahora ya y location, ahí vemos ahí, o sea, básicamente ahí. Y ahora acá me voy al 100 y lo mismo, G, Y, o sea, lo vamos a mover en Y. Y eso era más o menos por acá, si no me equivoco. Y location, vamos a mirar a ver. Y al empezar, si son como los mismos, sí, creo que es el mismo. Entonces vamos a darle play. No, ya saben que esto lo vemos aburrido porque igual tenemos que hacer unas modificaciones. Entonces permítame, lo que vamos a hacer ahora es a crear una cámara. Necesitamos crear una cámara. Bueno, en el momento vamos a desactivar otra vez el wireframe. Necesitamos el wireframe. Esto primero que todo vamos a pararnos acá encima de la línea de tiempo. Le vamos a dar T y le vamos a seleccionar como lineal. Entonces ya la animación va a continuar. Perdón, tenemos que tener seleccionados los keyframes. Ahora sí T, tenemos lineal, T, para que él continúe, vaya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear nuestra cámara. Vamos a crear una cámara. Bueno, ahí, control A.
Vamos, cámara, pum, se nos quedó la cámara, le damos O, vamos a salir, perdón, tenemos que activar acá en View, Camera to View, quitamos para que se vea lo que está viendo nuestra cámara, en este caso está viendo el carrito, la vamos a cuadrar por acá. Ahora voy a abrir otra ventana acá, y esa ventana es la que básicamente se va a encargar de nuestra cámara. Esta de acá va a salir y esta va a ser nuestra cámara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las propiedades de nuestra cámara y la vamos a cambiar. Necesito encontrar, bueno, entonces permítanme acá. Esta es nuestra cámara. Voy a renombrarla. Cámara. Listo. Luego voy a entrar acá en las propiedades de la cámara. Voy acá en Viewport Displays. Vamos a esto a subirlo todo porque solo quiero que la cámara se enfoque donde tiene que ver. No quiero distraerme con nada más. Entonces acá, bueno, está seleccionado esto. Vamos a cuadrar. En este caso el tipo de cámara que yo voy a manejar no va a ser cámara de perspectiva, va a ser ortográfica, una cámara ortográfica. Entonces vamos a cambiarle acá el orthographic scale. Acá esto vamos a quitar esta parte de acá, vamos a quitar esto, vamos a activar acá lo de render. Le vamos a dar a la tecla Home para que haga como un zoom y solo nos muestre lo de la cámara. En las propiedades, digamos, del formato, yo voy a hacer un formato, pues por el momento lo voy a dejar cuadrado para Instagram. Así. ¿Ven? Si yo primo Home, le da 0, voy otra vez ahí. Me va a mostrar básicamente lo que está viendo la cámara. Este menú acá al lado lo podemos ocultar con T, digamos, para no distraernos. Entonces básicamente eso es lo que está viendo nuestra cámara. Si yo le doy control barra espaciadora, selecciono, ahí básicamente nuestro carrito ya se va moviendo. O sea, básicamente ya se ve como si la animación se estuviera dando. Tenemos, digamos, que modificar ciertas cosas. Ahora acá, vamos acá. Vamos a mover la cámara, vamos a cuadrar un ángulo, digamos, que por decir así nos convenga a nosotros. Digamos, ahí voy a las propiedades de la cámara. Acá tenemos que cuadrar, calcular que nuestra imagen no se salga. Dándole play, digamos, coger un ángulo que nos sirva a nosotros. Ahí tenemos que calcular el ángulo que queremos. Acá que esta parte acá se nos sale, se nos ve un poquito y ahorita lo arreglamos, eso no hay problema. Bueno, entonces acá en mi caso yo veo que los árboles están como muy juntos a la carretera, entonces quiero abrirle más espacio para que, quiero que los árboles se vean, pero también quiero que el objeto principal sea el carro y sea la nave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácilmente vamos a editar el plano. Voy a mover acá esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entrar a modo edición. Ya está seleccionado todo. Lo único que hago es presionar la tecla Shift. Selecciono. Voy a seleccionar. Permítanme acá. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar una cara dentro del plano. Después le voy a dar L. Me selecciona la carretera. Entonces, manteniendo la tecla presionada Shift, selecciono otra acá. Le doy L. Me selecciona todo el plano, ¿no? Ahora le doy control I y me va a seleccionar la inversa, que serían básicamente los árboles. Bueno, chicos, entonces ahora acá, voy a parar acá. Lo que voy a hacer es
escalar en X. Va con cuidadito, escalando con cuidadito, se abran un poquito, bien, más o menos ahí, por decirlo así. Vamos a bajar el control X un momento. No, vamos a hacer una cosa mejor, bueno, acá en la parte superior, porque se me van a deformar los árboles. Entonces lo que voy a hacer es activar el modo wireframe. Voy a con shift sostenido, voy a arrastrar. Ups, se me seleccionó esto. Vamos acá de frente. Vamos a calcular acá bien dónde estamos. Hacer lo siguiente. Voy a dejar el plano acá solito un momentico. Voy a entrar acá en... Primero que todo vamos a seleccionar acá esta línea. Vamos a correrlo para acá. Necesitamos poner un poquito de estas también. Selecciono esta para abrirle más espacio. Calcular por lo menos acá. Igual como tenemos el modificador array, todo lo que le hagamos a este, los otros van a ser afectados también. Esto ya lo sacamos acá. Bueno, ya tenemos espacio ahí. ¿Ven? A control I. Esto vamos a ocultar. Lo necesitamos. Ahora sí me voy acá a la parte superior. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, activo acá transparencia y seleccionar esto de acá. Siempre seleccionaditos. Al H. Cálculo, bueno, ya sabemos que es acá, ¿no? Sí, vamos a coger esto y lo vamos a correr para acá, más o menos. Para que no se nos amontonen tanto. A este control I, invertimos la selección, calculamos acá, entonces acá, mira, acá tengo seleccionado esto acá que es como una línea, del otro eso yo no lo necesito. Ups. Solo necesito los árboles, entonces los voy a correr por acá un poquito. Más o menos ahí, o sea, tampoco necesitamos tanto. Vamos calculando chicos. Vamos a ver otra vez. Vamos un poquito para acá. Estos me di cuenta que me quedaron muy alejados. Los voy a meter un poquito para acá. Listo. Ahora al H. Ya nos muestra la carretera. Veamos así. Me gusta así. Listo chicos, entonces acá vamos calculando. Poner esto que no se nos vaya a salir, digamos, del formato. Otra cosa que me di cuenta es que la carretera está un poquito pequeña. Entonces, ¿se acuerdan que la carretera la hemos creado aparte? Entonces básicamente seleccionar una cara, lo oprimimos L y listo. Lo que podemos hacer es acá, ya que la tenemos seleccionada, escala X y vamos a agrandarla un poquitín, digamos más o menos por ahí. Y ya chicos, miren, ya nos queda la carretera normal. ¿Ven? Entonces ya básicamente ya solucionamos esos dos problemitas que teníamos ahí. ¿Ven? Entonces acá algo que me di cuenta también.
digamos, en cuanto a estos arbolitos, voy a seleccionar acá, aquí, otra L, H, escondemos esto, voy a seleccionar estos árboles de acá, permítanme acá, el 7, voy a hacer una selección por lazo, voy a seleccionar esto, cuidadosamente, acá como se seleccionó ese pan, y si se lo seleccionó, manteniendo shift oprimido, selecciono estos otros de acá, reviso que esté todo seleccionado, muy bien, parte superior, shift D sobre X y vamos a correr esto para acá un poquito, eso vamos a crear más bultico, pan, soltamos, ya. Sí, allá yo creo que ya. Ahí se nos quedó, sí. Bien. Listo, chicos, ya solucionamos eso, ven, eso es fácil, todo es fácil, vamos guardando, ir guardando, entonces ya básicamente el plano ya lo tenemos animado, como les dije, Si ustedes ven que está muy lento, digamos que la animación está muy lenta, lo que se podría hacer es correr los keyframes para que se vea un poquito más rápido. Digamos, yo selecciono este acá y si queremos podemos empezar desde el 10. Pues acá sería, o al revés, digamos que no termine en el 100 sino que termine en el frame 90, entonces acá le cambiaríamos a 90 y ya la sería un poco más rápido, miren, o sea, acortando digamos los fotogramas. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos el plano animado. Ahora pasaríamos a lo que sería el carro. Entonces con el carro vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahorita al fondo no lo necesitamos por el momento. El carro primero necesitamos hacer algunas cosas, digamos, darle ciertas características para poder animarlo como lo quiero animar. Bueno, tenemos el carro acá. Este carrito está todo en conjunto, está todo, por decir así, pegado. Voy a crear un entity ahorita lo vamos a crear, pero para darle el efecto de profundidad de campo a la cámara, y tenemos que hacer el attach del entity al carro, pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es animar las llantas están por separado. Ya he hecho el parent, entonces las llantitas están por separados. ¿Qué vamos a hacer con las llantas? Vamos a crearle la rotación, bueno, las llanticas. Entonces básicamente yo tenía esto que eran dos llantas y estas llantas son un mirror. Un mirror sí tiene el mirror. Entonces básicamente voy a trabajar con una nomás a cada lado, ya la otra va a seguir el mismo patrón de la llanta que de la original, por decir así. Bueno, chicos, entonces acá básicamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Al modo edición, acá selecciono esta cara, le doy Shift Ace, Cursor to Selected, entonces ahí me manda el cursor ahí, me salgo de ahí, ven, me está diciendo que el cursor está, voy a hacer que el cursor quede acá en la mitad porque necesito crear un ente ahí dentro de la mitad. Entonces acá control S, Cursor to Selected, me salgo y ahora digo Object, Set Origin to the 3D Cursor. Entonces me manda el origen, me lo manda acá y eso es lo que necesito. Digamos, si yo me voy acá a la parte lateral, yo quiero rotar esto, se me va a rotar así, ¿ven? Entonces acá ya teniendo eso ahí donde lo quiero, el origen, voy a darle Shift A y entonces acá vamos a Empty
Plane Axis y él me lo crea automáticamente ahí. ¿Ven? Ahora voy a seleccionar la llanta, después el Plane Axis, dar Control P, Object, listo. Entonces ahora si yo cojo este, lo muevo, se me mueve la llanta. ¿Ven? Si yo lo roto, se me rota la llanta. Eso es lo que yo quiero básicamente. Entonces con este también vamos a hacer la misma cosa. Voy acá, selecciono esa cara, Control S, Cursor to Selected, salgo del modo edición, Object, Set Origin, to the 3D Cursor. Ups, perdón, algo pasó. Acá tengo mirror, sí tengo mirror también. Object, Set Origin. Bueno, acá tenemos algo raro que no sé por qué. Pues debe ser de pronto que es que esto no tiene aplicada todas las transformaciones, ya las tiene aplicadas. Voy acá, ahí está seleccionado. Entonces vamos a coger acá Object Set Origin, 3D Cursor, y me lo sigue mandando acá. No importa. Entonces si se los manda así, chicos, a la otra llanta, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar el gotero y seleccionan el carro y él lo vuelve a mandar al sitio donde estaba. ¿Listo? Entonces básicamente acá ya tengo el cursor donde lo necesito. Le doy Shift A, lo mismo Empty, Plane Axis, y ahí ya nos quedó. Entonces selecciono la llanta, selecciono el Axis, el Control P, Object. Entonces me cercioro que haya funcionado y listo. Entonces básicamente acá vamos a hacer la misma cosa. Vamos a irnos acá al 1, seleccionamos esto, nos vamos a parar acá, ahí le vamos a ir y rotation, nos vamos acá al 90, vamos a rotar esto, darle rotación hasta donde más nos dé, bueno, por decirlo ahí, no, pero vamos a rotarlo darle 360, vamos a probar con 360 y rotation. Entonces están seleccionados y le doy T lineal, a ver qué tal. Se ve un poco aburrido, entonces 360 no nos funcionaría. Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente, digamos. Este yo lo puedo correr para acá, para el 20, entonces digamos de acá de 0 ahí vemos, nos está rotando. Vamos a poner acá están dando tan, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a entrar acá a Graph Editor, ¿entienden? Acá ya nos está mostrando, digamos, me ubico acá, está mostrando la rotación. Acá selecciono estos dos, son seleccionados, abro N, y también acá rotación en X porque es la rotación la que está siendo afectada, modifiers, acá cycles, le aplico el modificador cycles. Entonces acá básicamente él me va a repetir la misma acción todo el tiempo. Miren, ¿ven? Ahora si yo me voy para acá, este también va a cumplir lo mismo. Entonces acá lo que me doy cuenta es que se está corriendo para atrás. Bueno, para atrás, entonces no hay problema. Entonces cambiamos. Vamos a quitar esto. Tenemos que cambiar acá, calcular. Hice el cálculo mal, chicos, eso nos pasa a todos, no hay problema. Estamos acá. Él tendría que andar para allá. O sea, tendría que andar es para acá, no para allá. ¿Ah?
No, chicos, entonces lo mismo, vamos acá, 0 y rotation, tendría que ir hacia acá, ¿no? Entonces vamos a darle 360 tan y rotation. Listo, ya está seleccionado ahí el de Z. Esto no necesitamos, rotación en X. Bien. Lo seleccionamos acá, pam. Vamos a N. Modificadores, cycles, y ya nos queda ahí. Ahora sí. Arregladito. Listo. Allá nos van dando. ¿Ven? Y básicamente pues lo que tenemos que hacer es con este lo mismo. Entonces seleccionamos este. Vamos acá. Para poder ver, vamos a hacerlo rápido. Entonces vamos acá, 0. Bueno, el 1. Vamos al 1. Y ahí. ¿Qué hice? Vamos al 1. Y rotación. ¿Sí? Vamos al 20. Tenemos que rotarlo para acá, acuérdense, chicos, no para acá, para acá. Ahora vamos a darle una rotación de 360. Listo, y rotación. Entonces nos aseguramos. Ahí va. Sabemos que es una rotación en X, entonces seleccionamos X acá. Este no necesito, selecciono estos dos. Sobre X, modificadores, cycles. Listo. Ahí. No, chicos, creo que yo soy menso y lo roté hacia el otro lado. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? No fui inmenso, sí está bien rotando, está bien, para adelante, sí, está bien, no fui inmenso. Bueno, entonces ya básicamente las llanticas ya las tenemos ahí. En este caso voy a cambiar acá, 3D Viewport, el fondo, voy a activarlo, ¿dónde está? Árboles, fondo, pum. Cargamos un... Es algo pues que no se ve así que uno diga pero ayuda, digamos, a darle el efecto. Bueno, entonces ahora acá vamos a animar el movimiento del carro. Entonces en este caso lo que voy a manejar es un empty, como les había dicho. Crear acá un empty, crear un cubo. Bueno, se me creó ahí, no importa. Vamos a ir acá a la parte 1. Este cubo lo voy a cuadrar acá. Lo voy a escalar. Más o menos que cubra el carro. Este cubo también lo vamos a utilizar para la profundidad de campo. Voy a ponerlo por acá, más o menos ahí. Escalar un poquito en Z. Para acá la frontal. Listo. Ahora voy a seleccionar el carro. Selecciono el cubo. Control P. Object. Ahora si yo cojo este empty, lo corro, se me corre el carro. Pero pasa algo, digamos, las llanticas se me modifican. ¿Sí las ven? Las llantas se me están moviendo. Algo pasó con el parent del carro y se soltaron las llantas. ¿Ven? Ven, chicos. No sé si están viendo. Pues básicamente no hay problema. Lo que hacemos es lo siguiente: seleccionamos la llanta. Voy a seleccionar la llanta. Carro, control P. Parent to object. Selecciono llanta, selecciono carro, control P. Ups. Selecciono la llanta. Carro.
P. Y entonces ahí sí ya nos damos cuenta que ya arreglamos el problema. Miren, ahí ya el carrito se está moviendo. Si yo muevo el objeto vacío, se mueve el carro. ¿No? Pero entonces acá también esto tenemos que hacerle el parent, digamos. Estos axis, los entries los vamos a hacer acá, hacerle parent. Pues ahora sí, si todo yo muevo, se mueve todo. Bueno. Entonces pues básicamente hacemos lo mismo, chicos. Entonces vamos calculando. Entonces está acá en el 1, vamos a hacer nomás movimiento en la locación. Entonces le damos y location. Entonces tiene que terminar en el mismo lado. Entonces voy a coger, bueno, coger acá. Vamos a ir mirando como el, por decir así, la carretera. Acá el 20, que se corra un poquito para acá. Y location, y me hace esto. Sí. Entonces acá vemos que al 40, que se corra un poquito para acá. Y location, al 60 tiene que correrse para acá, location. Entonces vamos mirando, chan. Al 80 se corre para acá y location. El 90 vamos a copiar este acá, control C, control V. Entonces para que se cree el loop, va esquivando. Entonces acá lo que podríamos hacer es lo siguiente. Empieza en 0, hay un desfase, entonces lo vamos a poner, digo que empiece en 2. Acá que empiece en 2. Entonces ahí va a haber un desfase, a ver como un, bueno, se nos para un poquitico, pero bueno, no importa. Que podemos ir haciendo acá ya modificando, digamos, corriendo. Vemos acá va pan para ese lado. Entonces este 40, digamos, que pasa si lo quito, pa. Pues ahora ya este para acá lo podemos correr para acá al 45, entonces ya aquí no. Vamos a hacer lo siguiente. Pan sick, podemos poner por acá, sí, para acá. Ese 80 lo vamos a quitar. Ustedes van mirando, chicos, ahí como les vaya conveniendo. Voy a dejar esto nomás así, chin y chin. Bien, mire, van, para no meterle tanto. ¿Ven? Entonces va acá. Si miramos de acá, si lo ponemos en 1, pan 1. Ahí va esquivando, chan. Vamos a calcular, bueno, ponemos en 45. Pues y acá en 65. Acá este
Ahí es de calcular. Chin. Ahí, para acá. Ahí va esquivando, chan, chan, chan. Ven chicos, verifiquen que se esté moviendo, digamos, como a ustedes les guste. Y ahora acá. Es algo que veo es acá, que acá como que el inicio. ¿Sí? Se está iniciando acá. Debería conseguir con este, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es, para que se vea más dinámico, voy a borrar, bueno, voy a coger este, ¿sí? Control C, voy acá, me paro sobre este y le doy Control B. Entonces ahora chin, 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 y acá este también le doy Control B. Entonces ahora miren, eso es prueba y error. A la primera uno no le sale, eso toca ir prueba y error. Miren, ya quedó más. Él tiene que moverse así porque está corriendo por su vida. Ustedes saben que si lo agarran los aliens, le van a revisar el Anastasio. Bueno, entonces esa parte ya la tenemos ahí, digamos, cuadrada. Digamos lo de la animación del carro, que va lado para lado. Si ustedes ven que va muy rápido, digamos que el recorrido del carro para cada lado, lo que pueden es hacer es quitar, digamos, fotogramas. Digamos acá, él se mueve para acá, después se mueve para acá, después se mueve para acá. Entonces, digamos, podrían dejar 3, no más. Empieza acá, se vaya para allá y termina acá. Básicamente podrían hacer esto. Este es que empieza acá, entonces es este mismo de acá. Entonces lo único que harían sería quitar este. Vamos a hacer un ejemplo. Lo quito acá, corro este para acá y este lo voy a cuadrar por acá. Entonces él haría así, se va para acá, se vuelve para acá y ahí queda acá, pero bueno, es el mismo. Entonces sería nomás coger este, lo quito, este lo cuadro por acá, 45. Mira, va acá, pum, se salvó, vuelve para acá, pum, ¿me entienden? Digamos, ahí va huyendo de lado a lado, o sea, no es un movimiento tan brusco como el otro. Bueno, a mí me gusta acá, así me está gustando, entonces lo voy a dejar así. Pero ustedes pueden meterle más fotogramas, digamos que se mueva más si quieren, para que pues darle más dinamismo, pero pues a mí me gusta así. Y entonces acá ya lo único que haríamos es lo siguiente, vamos a animar, digamos, un poquito la rotación del carrito. Entonces acá ya no vamos a seleccionar el entry, sino el carro. Entonces el carro ya tiene, bueno, tiene el cursor donde lo necesito. Voy acá de frente, entonces acá voy a rotarlo un poquitín apenas, ahí. No, permítanme acá, igual hay un tip. Ups, no, es un poquitico, listo. Ahí le doy y rotation. Entonces acá 45. Ahora acá un momento, N menos 47, 0. Acá lo voy a hacer un poquitín. Listo. Ahí se lo doy y rotation, que sería apenas algo como muy sutil.
Acá pues este lo agarro, control C, control B. Es algo como algo sutil, por decir así. Esto ya lo oculto. No, chicos. Listo, entonces acá ya vamos a darle más vida a esta animación. Vamos a meterle ya una luz. Vamos a ponerle un sol. Light, sun. Un solecito. Vamos a hacer por acá. Voy a poner por acá. Esto lo va a modificar acá. Va a ser como un azulillo. Entonces acá tenemos el sol. Este le voy a poner 2. Las 2. Vamos a ubicar de esta forma. Permítanme acá. Esto acá está seleccionado. Así, exactamente. Miren esa. A calcular más o menos que sea como una noche. Está de noche. Ahí lo vamos modificando. Más o menos ahí. Está en 2. Y vamos a activar acá, bueno, yo ya tenía el ambient occlusion, el bloom, tenía activado, un poquito la intensidad, el depth of field también lo tengo activado. Así vamos a cuadrarlo ahorita, pero pues básicamente el depth of field, digamos, si selecciono la cámara, voy acá a la cámara, ya la selecciono, lo activamos desde acá. En el depth of field y ahí no se ve nada, o sea, no sé si se nos pone borroso, pero entonces por eso creamos este ente. Entonces vamos a seleccionar el ente y le vamos a dar clic. Básicamente mire ese efecto que nos genera un efecto como de miniatura. Eso es lo que yo quería dar, digamos, ese efecto de miniatura con esta animación. No sé si han visto Love, Death and Robot. En la nueva temporada hay un capítulo que creo que se llama Mini Zombies o Mini Ataques Zombies, donde es una animación así con efecto de miniatura que a mí se me hace una de las mejores. Entonces miren chicos, ese efecto tan bacano, queda tan chévere. Y pues lo que yo les había dicho en los videos anteriores, el depth of field, digamos el valor o la fuerza es dependiendo del f-stop, ¿no? Entonces, si yo lo bajo, no se ve, si lo voy subiendo, se va viendo. Entonces, vamos ahí. Y como creamos el entity y es el que se va moviendo, básicamente el efecto se va a aplicar al cubo entity donde está el carro. Entonces el main focus o el punto de foco siempre va a ser el carro, y pues en este caso la nave, ¿no? La nave que vendría ahí atrás. Entonces digamos en este caso un poquito más, 2.9 yo creo. Ahora también tenemos que ponerle acá en la parte de render, yo voy a utilizar if. Entonces tenemos que ponerle el motion blur. Entonces el motion blur es acá, funciona de la siguiente forma. Me voy a hacer un render acá para rapidez, render. Sí. O sea, permítame, no sé acá, no. O sea, era el slope 7. Acá el slope 7. Vamos acá a render. Y nos va mostrando, bueno, la nave está ahí activada porque la nave, bueno, está oculta, pero para render está ahí. Pero básicamente si nos damos cuenta acá se ve, digamos, la borrosidad de los árboles por el movimiento. Entonces digamos el motion blur, si yo ahorita está en 0.5, o sea, en 0.5 si yo lo bajo, lo voy a bajar, bueno, digamos si voy a ponerlo por acá. Ahora voy acá, le digo render. El efecto no es tan fuerte. O sea, si yo lo bajo, el efecto no es tan fuerte. Ahora vamos a cambiar acá a slope 8. Vamos a ponerlo acá. Entonces, si yo lo subo acá. 59, digamos así. Vamos a ponerlo por acá. Render. Allá podemos ver que el efecto ya se nota más, ¿sí me entienden? Yo usualmente lo dejo en 5.
0.5, ¿cuál es? Sí, es un 0.5. Entonces ahí le pongo Start Frame. Pero por acá a ver cómo se ve. Ahí. Se nos está viendo chévere, entonces si ven ahí. Bueno chicos, ahora ¿qué más vamos a hacer? Vamos a crearle una niebla, un efecto de una niebla para que darle más dramatismo. Entonces eso nos va a ayudar, digamos en este caso, a darle más dramatismo. Es como un efecto. Entonces vamos a crearla. Entonces vamos a crear una luz volumétrica. ¿Cómo le hacemos eso? Para darle un mejor efecto. Entonces Shift A, vamos rápido al cubo, vamos a escalar. Sí, grandecillo. Al frente, vamos a subir esto por acá. Bueno, edición, transparencia, seleccionamos esto. Z lo vamos a bajar más o menos por acá. Calcular. Acá al frente. Seleccionar esto. Por acá. También. Vamos ahí, yo creo. Z vamos a bajar un poquito más. Bueno, ahí lo dejamos a dejar, listo. Entonces acá chicos vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir en la parte de materiales, vamos a crear un nuevo material. Entonces Surface, nosotros necesitamos Surface, le damos acá y le damos Remove. Lo que vamos a trabajar es con Volume, acá donde dice Volume, vamos a trabajarle, vamos a darle clic y donde dice Principal Volume, bueno, acá vamos a cambiarle el colorcito más o menos por un azulito, y acá donde dice Density es donde vamos a manejar la densidad. Entonces en mi caso yo ya hice unas pruebas, entonces yo le voy a poner 0.005 entonces esa es como la nieblita que me va a quedar. Si para ustedes es mucho, lo pueden poner acá en 2, ¿me entienden? Lo pueden poner en 3 o en 4, o sea, le van mirando, digamos, van calculando, o en 4 y puede ser. Entonces digamos ahí ya queda así tan. Ahora ¿qué voy a hacer? Entonces rápidamente, bueno, voy a coger este. Voy a darle F2, niebla. Eso chicos. Voy acá a esta parte donde dice Viewport Display, Wireframe. Ahí que se ve así, que solo se ve el wireframe para saber dónde está. Voy a entrar acá y voy a crear dos luces como lámparas, por decir así. Vamos acá, como edición, caras, chin. Acá, entonces acá uso to selected, me salgo de acá. Light, spotlight, entonces ya se me queda ahí el spotlight. Voy a moverlo, tenemos ahí, y acá la parte de acá, luz, vamos a renombrarlo, ponerle amarilla, subirle la potencia a 2000, a 200 digo, pongámosle 1000, sí, para que se vea. Acá lo vamos a correr un poquito hacia atrás, vamos ahí calculando, ahí que me queda ahí. Pues así, yo le puse acá 2000, le puse 2000 de intensidad, vamos a dejar así en esa ubicación. Bueno, y lo que vamos a hacer es que nos vamos acá a la parte de arriba, permítanme, a la parte superior, y vamos a darle al de X, entonces la vamos a correr para acá,
calculamos que nos quede acá donde está el otro foco. ¡Pa! Básicamente ya la tenemos ahí. Eso quiere decir, al hacer ALD nos queda una copia, pero nos copia las propiedades de la primera. Entonces todo lo que yo modifique acá se le va a modificar a la otra. Bueno chicos, entonces mira, ya tenemos la luz. Yo creo que si ¿el qué? La luz de... Está como... se me olvidó el nombre. Bueno, la luz volumétrica sería. La voy a dejar en 5. Porque es que así se ve más el efecto que quiero crear. Listo. Y acá lo único que hago es seleccionar la luz, selecciono esta, selecciono el carro, control P, parent to object. Ahora la luz se me mueve. Yo sé que acá, digamos, ahorita cuando estamos haciendo la previsualización de la animación, la luz no se ve, a no ser que yo pare. Pero cuando yo ya haga el render se va a ver. Entonces les voy a mostrar. Vamos acá, render image. Entonces ahí se nos va a ver la lucecita. ¿Sí la ven? Y como nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer un render por imágenes, pues entonces se va a ver en toda la animación. Entonces ya tenemos eso, tenemos el carro moviéndose. Ya nos quedaría es animar la nave. Y animar la nave y listo. Entonces ya vamos a ello. Salvando. Entonces digamos acá en el caso de nuestra nave espacial, donde está nuestra nave, la vamos a activar. Esta nave, el brazo Tune. Acá vamos a hacer lo siguiente, o sea, nuestra nave tiene que, digamos, el brazo, esto tiene que ir acá, control P, tiene que ir en parent, nuestro Entity también tiene que ir acá en parent con la nave. Pues ahora si yo selecciono la nave y la quiero mover, se tiene que mover todo. Básicamente nuestra nave está ahí, tenemos que mandarlo un poquito más hacia adelante, hacia acá, sí, más o menos por ahí, que nos queda ahí. Y acá haríamos lo mismo, pero entonces a la inversa, la animaríamos, digamos, voy para acá en el 7, entonces acá nuestra nave tendría que empezar por acá. Empezar por acá, tratando de bajar un poquito más. Subimos por acá, el brazo está por allá metido, espere, lo subimos para adelante, sí, calculándole. Acá. Bueno, y acá nuestra nave tendríamos que crearle acá. Vamos a seleccionar la nave. Donde tiene, bueno, voy a acá, edición, por cara, selecciono esta cara, Shift H, uso to selected, salgo, ahora Object. El 3D cursor, listo. Ahora acá lo que va a hacer es crear otra luz. Control A, Light, Spot. Listo, entonces nos queda esta Spotlight. A subirla para acá. Vamos acá. Vamos a poner 2000 también. Aquí. Vamos a cambiarle colorcito. Aunque vamos a bajar un poquito para acá. Vamos a bajar un poquito y vamos a correr un poquito para acá. La que va alumbrando. Va alumbrando, ¿qué? Va alumbrando nuestro... Un poquito más.
necesitamos que se vea, pero así más o menos. Darle ahí. Está seleccionada, selecciono nuestra nave, control P, control P, parent to object. Ahí acá. Entonces ya va a ir ahí alumbrando nuestro brazo cuando va a agarrar el carrito. Ahora voy a ponerlo un poquito así. La lucecita inclusive podría un poquito más ahí, que me alumbre el carrito. En este caso la nave la podría subir un poquito más o menos por ahí. Esto todo es de calcular, chicos. Ahí. Digamos, en este caso a la luz yo podría meterle más intensidad, digamos 5000. Así. Para que se vea más. En este caso la nave la puedo subir un poquito más acá. Tengo que calcular acá que se alcance a tratar de agarrarla. Chin, 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 chin. ¿Ven? Voy a calcular acá. Vamos ahí. Trate de agarrar, ahí está, digamos, por decir así. Vamos a calcular la animación. Esto es de cálculo, chicos, de cálculo. Ahí vamos calculando. Chan, se nos salva. Vamos a hacer un render a ver cómo va quedando. Si lo dejo acá, voy acá, render image. A ver cómo se ve. Sí, como les había dicho, el motion blur tiene demasiado motion blur, entonces se ve el efecto muy fuerte. Entonces eso lo podemos arreglar ahorita, pero entonces estamos mirando acá cómo se va la nave, el carrito. Entonces listo, así me gusta. Y acá básicamente lo que haríamos es animar la nave. Entonces la tengo seleccionada. Bien, vamos acá al primero. Entonces ya empezaría ahí, le digo y location. Acá en el 46. O sea, ya sí está acá. Al 45, entonces tendría que moverse un poquito para acá. Vamos ahí. Y location. Y acá volvería a este punto. Voy a seleccionar ese, control C, y acá control B. Carrito se le va escapando. Bien. Carrito ahí se nos va escapando, entonces lo que podemos hacer entonces ahora es animar el brazo. Entonces digamos el brazo iría acá. Acá en este punto el brazo tendría que tratar de agarrar el carro. El brazo tendría que bajar acá. Bien. Tendría que bajar ahí. Entonces acá en este caso le pondría y location. Trata de coger. Ahí lo sube. Y location. Vamos a darle y location. Acá lo manda para abajo.
Bueno, acá no, el 30 no. Este 30 vamos a agarrar este. Vamos a correr para acá. Acá 40. Va a hacer un agarrón rápido. Pa. Okay. Dale ahí. Y location sería chin. Acá. Pa. Pa. ¿Ven? El 5. Chan, chan. Acá, entonces acá lo vuelve y lo sube. Ya está acá. Está del 45 al 50. Sube el brazo otra vez. Chin. Ven, ahí lo subió. Sí. Station. Y ahí está el 80. Hasta el 85, entonces este le doy Shift D, lo copio hasta el 85. Pa. ¿Sí? Agarraría este, Control C, me voy acá al 90, Control B. Bien. ¿Ven? Acá inclusive este vamos a ver si lo podemos bajar un poquito más. No, ya ahí se nos descuadra la... Acá lo que podríamos hacer es bajar la nave un poquito. Ah, pero nos cambia la... Bueno, no importa. Así la podemos dejar. Ahora lo que tenemos que hacer es animar nuestras pinzas. Entonces acá vamos a cerrarlas. Es este. Vamos acá. Vamos acá. Tienen que estar cerradas. Estamos ahí y rotation. Ta. Desde acá a acá al 10 se abren. Ta. Rotation. Ese es de acá el 40. Ahí manda el pinzazo, ¿sí ven? Acá tiene que cerrarse. Ay, ups. Ahí está, le vamos a cerrar. Y rotation. Entonces este de acá, vamos a hacer Shift D, lo vamos a correr hasta acá para que el movimiento sea así más feroz, como más brusco. Pa, ¿sí ven? Pues, pa, pa. Trata de agarrar, pum, y tan, acá llega y se abre otra vez, que sería este mismo de acá. Si yo selecciono este, Control C, voy a poner acá Control B, ahí se abre. Y ahí iría 80, 85 y ahí baja el 90. Entonces este le doy Shift D hasta el 85 y este Control C, Control B lo copio acá en el 90, Control B. Se cierra, ahora miren cómo quedaría. Pa, pa. Bien. Acá agarrar nuestro carrito. Acá lo que yo podría hacer es lo siguiente, digamos, acá se cerró, subió, chun. Ahí es donde tendría que tratar de agarrar. Entonces esto lo puedo correr. Acá podemos manipular, pero entonces digamos en este caso tendría que ser primero el ente, este de acá. Ahí tendría que bajar, entonces
Se lo podría correr acá. Corro para acá. Este lo corro para acá. Este lo corro para acá. Entonces acá nos bajaría. Pum. Pum. ¿Ven? Aquí. Manda el pinzazo. Ta, 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 ta. Manda el pinzazo. Ahí tendría que mandar el pinzazo, entonces sería acá. Más o menos aquí. Acá tendría que mandar el pinzazo. Y subirlo. Vamos a mirar a ver. Control C, Control B. Este Shift B hasta acá. A ver con qué hacen. Hay un saltico, vamos a dejarlo como estaba más bien. Sería más o menos así. Como lo llevamos. ¡Pam! Y acá. Habíamos corrido. No, sí, ahí queda bien, ahí queda bien. Sí, pensé que eso, pero no. Tin, manda a agarrar. Tin, manda a agarrar. Tin, manda a agarrar. Bien, ahí queda bien, ahí queda bien. Eso, chicos, entonces ahí ya está nuestro carro tratando, nuestra nave tratando de agarrar el carrito, pero no puede. Pa. Ahora lo que les decía de la cámara. Bueno, acá la cámara, vamos a darle la parte, vamos a ir acá a las propiedades de la cámara. Está el Entity, Focus Object, está en 3, 5, pongámosle 4.5 de profundidad de campo. Vamos a mirar acá propiedades de render, vamos a ir acá, volumetrics están activadas, tal size, vamos a ponerle 4 en mi caso. Esa es la calidad, digamos, del efecto volumétrico, digamos, de la, ¿cómo se diría? De fog, de la niebla, por decir así. Entonces yo por lo menos le voy a poner 4 o 8, o sea, ustedes pueden calcular, depende de donde le pongan más, pues es dependiendo de su computadora, ¿no? Volumetric Shadow también se va a activar. Shadows están activadas. Bueno, voy a activarle acá esto. High Bit Shadows. Yo le voy a poner Cube Size. Le voy a poner 2000 para que la sombra salga mejor. Ustedes tienen que calcular esto dependiendo de su computador, o sea, si le ponen más recursos les va a gastar, si les pone menos, pues menos recursos, ¿no? Eso es básicamente así. Ese tipo de cosas se maneja así. ¿Qué era lo otro que iba a mirar? Bueno, el motion blur era lo que iba a mirar. Entonces, digamos, si yo le quito el motion blur a eso y hacemos un render, se nos aparece así, ahí ya nos va en movimiento. Ahora, ya ese es el 8, voy a poner el 7. Ahora, si yo le activo el motion blur para que veamos las diferencias, tiene activado render image, ven que ahí se nos ve el efecto. Digamos, este es el que tiene motion blur, este no tiene, es la misma escena, el mismo fotograma, pero uno con motion blur y el otro sin motion blur. Ahora lo que podemos hacer acá es calcularle bien el motion blur. Entonces está a 0.50. Miren, si yo lo voy a bajar acá 0.7 para que ustedes vean. Vamos a darle render. El efecto es más mínimo, ¿sí? O sea, se ve más pequeño. O sea, entre menos yo le ponga, más
menos efecto. Entonces ahora, si yo le subo el efecto acá, se lo voy a poner a casi a 80, 0.8. Render image. Allá vemos que el efecto es mayor. Entonces acá lo que podemos hacer en este caso es ponerlo por ahí en 0.3, yo creo. 0.3. Sí, 0.3. 0.30 ahí, bueno, por el 3, vamos a darle render. Que se nos ve así. Ese es el 7, ese es la misma imagen, este es sin motion blur. Y este es con motion blur. Entonces ahí, para que se vea más, ustedes miran, a ver, bueno, yo lo voy a dejar así. Lo mismo pasa con el depth of field. Entonces acá se me perdió. Vamos acá, depth of field. Bueno, esto lo voy a ocultar. Está en 4.5. Entonces acuérdense, si yo le quito esto, queda así más nítido. Entonces acá, digamos, si yo hago render image, pues queda ahí normalito. Por el efecto del motion blur que tiene, se ve también borrosito. Pues digamos el 8, ¿se acuerdan? El 8 estaba así con depth of field. El 7 está sin depth of field. Entonces sin profundidad de campo. Entonces ustedes tienen que mirar ahí, digamos en mi caso, yo se lo voy a activar. Entonces le dejé 4.5, o sea que no es ni mucho ni poco. Y ahora digamos acá en propiedades, digamos, si yo le doy play, vamos acá a propiedades de render, por decir de la escena. Entonces depth of field, acá yo no le voy a activar nada más. Surface scattering, ya tiene. 8. No, Surface Scattering no le voy a activar porque nosotros no tenemos nada que tenga Surface Scattering, que es básicamente que atraviese la luz y se vea en el efecto en la cámara, no tenemos. Volumetrics, ahí está, bueno, le voy a poner 8, yo le he puesto en 8, sí, dejémosla en 8. Volumetric Lighting, Shadows, bueno, acá los Shadows ya están activadas, en Directive Light no, eso no tiene nada que ver. Fill, todo bien, Sampling. Color Management, acá en Colors Management nosotros podemos darle efectos a eso, entonces por lo menos está el Filmic, vamos a dejar ahí, y el Look podemos darle Medium High Contrast, no sé si lo ven ahí, que se oscurece más, el contraste se vuelve más notorio. Medium, Very High Contrast, mira, se ve más contrastado. Medium Low Contrast, contraste medio, y very low. Entonces digamos en mi caso, no, se lo voy a dejar en medio en contrast, porque yo después voy a crear la composición en Premiere Pro y ahí le voy a dar otros efectos, entonces lo voy a dejar en medio en contrast. Y básicamente así sería, chicos, ahí quedaría nuestra animación. ¿Sí la ven? Y quedaría así. Bueno, chicos, espero les haya gustado este tutorial. Suscríbanse al canal, denle like, compartan este contenido para que le llegue a más personas. En la descripción del video les dejo mi Instagram, les dejo mis redes para que me sigan también, para que me etiqueten si llegan a hacer alguno de estos trabajos. Entonces me alegraría mucho ver eso. También tenemos canal de Discord. Dentro de poco voy a crear más bien un canal de WhatsApp. Entonces un grupo de WhatsApp para despejar dudas y ayudar al que lo necesite. Listo, chicos. Nos vemos a la próxima.